No podía creer lo que estaba pasando. En cuestión de segundos, la vida de un hombre cambió por completo, y todo por una simple decisión. No tenía idea de que su jefe estaba allí, observando cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras. Se sentía poderoso, seguro de que podía decir lo que quisiera sin consecuencias. Pero en el momento en que escuchó su nombre, pronunciado por una voz que conocía demasiado bien, su rostro se volvió pálido. Lo que sucedió después nadie en ese metro lo olvidaría jamás. Era una tarde común y corriente en la ciudad. El metro estaba lleno de gente volviendo a casa después de un largo día de trabajo. Personas con trajes elegantes, jóvenes con mochilas, algunos con la vista fija en sus teléfonos, otros simplemente tratando de encontrar un asiento libre. Entre todos ellos, había un hombre de cabello claro, vestido con ropa de oficina, que parecía molesto por algo. Sus ojos se fijaron en un pasajero en particular, un hombre asiático sentado frente a él. Todo indicaba que aquel encuentro no terminaría bien. Al principio, parecía que solo lo estaba observando, pero poco a poco comenzó a hacer comentarios en voz baja. Murmuraba cosas entre dientes, pero lo suficiente para que algunos pasajeros más cercanos lo escucharan. La expresión del hombre asiático no cambió. Mantuvo la mirada baja, ignorando las palabras del otro pasajero. Sin embargo, la tensión en el ambiente empezó a aumentar. Algunos comenzaron a notar lo que estaba sucediendo, pero nadie dijo nada. Los comentarios del hombre blanco se hicieron más evidentes. Ahora imitaba el acento del pasajero asiático de forma exagerada, tratando de hacerlo quedar en ridículo. Movía la boca de una manera burlona, como si estuviera en un espectáculo de comedia, esperando que alguien riera de su broma, pero el vagón permaneció en silencio. Nadie celebraba su actitud, aunque todavía nadie se atrevía a intervenir. A pesar de esto, el hombre continuó, convencido de que tenía el control de la situación. Unos asientos más atrás, un hombre, bien vestido, observaba la escena con atención. No decía nada, pero sus ojos estaban fijos en cada palabra y cada gesto del hombre blanco. Su expresión no mostraba enojo ni sorpresa, solo una seriedad absoluta. Nadie en ese vagón sabía quién era realmente, ni el impacto que tendría en lo que estaba a punto de suceder. Mientras el hombre blanco seguía con su espectáculo, el observador misterioso cruzó los brazos y suspiró profundamente. El pasajero asiático respiró hondo y finalmente decidió hablar. Su voz era tranquila pero firme. Le preguntó al hombre blanco por qué sentía la necesidad de comportarse así. Le dijo que no entendía qué ganaba con sus insultos. Por un momento, el hombre blanco pareció sorprendido. No esperaba que su objetivo respondiera, y mucho menos de esa manera. Su sonrisa burlona desapareció por un segundo, pero rápidamente se recompuso. Con una risa sarcástica, se encogió de hombros y continuó con su actitud. El hombre de traje finalmente decidió intervenir. Se puso de pie y caminó lentamente hacia el centro del vagón. Todos los ojos se posaron en él mientras se detenía justo al lado del hombre blanco. En ese momento, el ambiente en el metro cambió por completo. Sin decir una sola palabra, su presencia hizo que la burla se detuviera. El hombre blanco lo miró y al principio no lo reconoció. Pero cuando sus ojos se encontraron, la expresión de seguridad en su rostro se desvaneció por completo. El jefe habló con una voz calmada, pero con una autoridad que no dejaba espacio para dudas. Preguntó si realmente creía que su comportamiento era apropiado. El hombre blanco intentó justificarse, tartamudeando palabras sin sentido, pero no había excusa válida. En ese momento, su mundo se derrumbó. Su jefe no estaba ahí para reprenderlo. En privado, no iba a esperar a una reunión en la oficina. Lo estaba haciendo en público, frente a todos. El silencio en el vagón se rompió cuando el jefe tomó una decisión definitiva. Con una claridad absoluta, le dijo que estaba despedido. No habría advertencias, no habría segundas oportunidades. Era un hecho. El hombre blanco abrió la boca, pero no pudo decir nada. Algunos pasajeros aplaudieron, otros simplemente observaron la escena con asombro.
Era raro ver a alguien recibir una lección tan contundente de la vida en un lugar tan inesperado. El metro continuó su camino, pero la vida del hombre blanco había cambiado para siempre. Mientras bajaba en la siguiente estación con la mirada perdida, el pasajero asiático lo observó sin rencor, sin necesidad de decir nada. El jefe volvió a su asiento como si nada hubiera pasado, pero todos los que estuvieron allí sabían que habían sido testigos de un momento que nunca olvidarían. Y lo mejor de todo, la lección quedó clara para todos. El ambiente en el vagón del metro estaba cada vez más tenso. A pesar del ruido de las ruedas sobre los rieles y las voces dispersas de algunos pasajeros, la escena entre los dos hombres parecía absorber toda la atención. Algunos fingían no darse cuenta, mirando fijamente sus teléfonos o el suelo, pero sus oídos captaban cada palabra. Otros lanzaban miradas rápidas, esperando que la situación no se saliera de control. El hombre blanco, sin embargo, estaba completamente seguro de su superioridad. No solo no mostraba remordimiento, sino que parecía disfrutar de cada palabra que decía. El pasajero asiático mantuvo la calma. No reaccionó con enojo ni con miedo, lo que pareció irritar aún más al agresor. Este último esperaba alguna respuesta explosiva, algo que le diera una excusa para intensificar su actitud, pero en lugar de eso, recibió un silencio incómodo. Era como si su víctima no le concediera la satisfacción de un enfrentamiento. Frustrado, el hombre blanco decidió llevar su burla a otro nivel. Se inclinó un poco hacia adelante y empezó a imitar exageradamente la manera en que su objetivo hablaba. Algunas personas en el vagón ya no podían ocultar su incomodidad. Una mujer mayor frunció el ceño y sacudió la cabeza en señal de desaprobación. Un joven con audífonos se los quitó y observó la escena con atención. Incluso un hombre de mediana edad, vestido con ropa de oficina, apretó la mandíbula con disgusto. Pero nadie dijo nada. Tal vez porque no querían involucrarse, tal vez porque pensaban que no era su problema. La indiferencia era su escudo, pero la tensión se hacía cada vez más evidente. El hombre asiático finalmente alzó la mirada. No era una mirada de enojo ni de resentimiento. Era una expresión de alguien que ya había visto ese tipo de comportamiento demasiadas veces. Sus ojos reflejaban algo que el hombre blanco no esperaba ver. Una mezcla de paciencia y desdén. Viking tu siéntames, voz firme pero serena, le preguntó si realmente creía que estaba siendo gracioso. Aquella simple pregunta pareció desconcertar al agresor por un instante. Parpadeó, como si su mente tardara en procesar lo que acababa de escuchar. Pero su inseguridad duró poco. Soltó una risa seca y volvió a encogerse de hombros. «Solo me estoy divirtiendo», respondió con desdén. Luego miró a su alrededor, como buscando apoyo entre los pasajeros. Nadie le respondió. No hubo sonrisas cómplices ni palabras de respaldo. Al contrario, varias personas desviaron la mirada, incapaces de sostener sus ojos por más de un segundo. La incomodidad en el aire era evidente, pero el hombre blanco se negó a admitirlo. El pasajero asiático no tenía intención de discutir. Con un suspiro, bajó la mirada de nuevo, como si no valiera la pena gastar energía en aquella situación. Pero en ese momento, algo cambió. Desde uno de los asientos al fondo del vagón, un hombre de traje oscuro cruzó los brazos y se aclaró la garganta. Fue un sonido leve, pero lo suficiente para llamar la atención. Su presencia, que hasta ese momento había pasado desapercibida, de repente se hizo notar. El hombre blanco giró la cabeza con curiosidad, sin darse cuenta de que estaba a punto de recibir la sorpresa de su vida. Su mirada se encontró con la del hombre de traje, y por un instante, su expresión cambió. No fue inmediato, pero una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. Su postura se tensó, como si su cuerpo entendiera algo antes que su cerebro. El pasajero asiático, en cambio, solo observó en silencio. Algo estaba a punto de suceder. El hombre de traje se puso de pie. No hizo movimientos bruscos ni habló con agresividad. Simplemente caminó hacia el centro del vagón con pasos seguros. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, inclinó ligeramente la cabeza y fijó su mirada en el hombre blanco.
Este último abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero ningún sonido salió de sus labios. El ambiente en el vagón se congeló por completo. Nadie sabía qué iba a pasar, pero todos sintieron que aquello no era una simple coincidencia. El silencio se hizo más pesado. Finalmente, el hombre de traje rompió la tensión con una sola pregunta. ¿Es así como representas a nuestra empresa? La frase cayó como un martillazo. Un par de pasajeros abrieron los ojos con sorpresa, mientras otros intercambiaban miradas curiosas. El hombre blanco, en cambio, sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, toda su seguridad desapareció. Se pasó la lengua por los labios, tragó saliva y trató de responder. Pero no hubo oportunidad para excusas. El hombre de traje ya había tomado una decisión. Y en el siguiente momento, la vida del agresor cambiaría para siempre. El impacto de aquellas palabras fue inmediato. El hombre blanco sintió como si el aire del vagón se volviera más denso, como si el espacio a su alrededor se encogiera de repente. Su rostro, que hasta unos instantes antes reflejaba arrogancia y desprecio, ahora mostraba una expresión de absoluta sorpresa. Miró al hombre de traje con incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando procesar la situación. El resto de los pasajeros en el vagón observaban en silencio. Algunos intercambiaban miradas discretas, mientras otros simplemente esperaban para ver cómo se desarrollaba la escena. El hombre blanco intentó recomponerse, pero su lenguaje corporal lo delataba. Se aclaró la garganta y, con una sonrisa forzada, trató de restarle importancia a lo sucedido. «Solo era una broma», dijo, encogiéndose de hombros, como si todo fuera un malentendido. Pero el hombre de traje no parecía convencido. Su expresión no mostraba enojo, pero sí una autoridad que era imposible ignorar. Su mirada se mantuvo fija en el hombre blanco, como si estuviera esperando algo más. La tensión en el aire era palpable. El agresor, sintiéndose cada vez más acorralado, intentó cambiar su postura. Se pasó la mano por el cabello y soltó una risa nerviosa, esperando que con eso pudiera disipar la incomodidad. Sin embargo, el pasajero asiático seguía en completo silencio. No había necesidad de decir nada. Su presencia por sí sola era suficiente para evidenciar el peso de la situación. No había levantado la voz, no había reaccionado con furia ni con frustración. Y eso era lo que hacía que el agresor se sintiera aún más indefenso, porque, en el fondo, sabía que había cruzado una línea de la que no podía regresar. El hombre de traje finalmente avanzó un paso más. «Si solo era una broma, entonces no tendrás problema en explicarlo cuando lleguemos a la oficina», dijo con voz firme pero sin levantar el tono. Aquel comentario cayó como un balde de agua fría. El hombre blanco abrió los ojos con pánico y su postura se volvió rígida. De repente, la burla ya no tenía gracia. De repente, el poder que sentía sobre el vagón desapareció por completo. La vagón siguió su curso, pero para el agresor, el tiempo se había detenido. Miró alrededor, buscando apoyo en los pasajeros, pero solo encontró miradas de desaprobación o indiferencia. Se dio cuenta de que estaba solo. Sus labios temblaron ligeramente, como si quisiera protestar, pero las palabras no salían. Era la primera vez que no tenía control sobre la situación. La primera vez que no podía imponerse con su actitud. Eli, pasajero asiático, por su parte, simplemente observó la escena. No había satisfacción en su rostro, ni orgullo. Solo un entendimiento silencioso de que las cosas, por una vez, estaban tomando el rumbo correcto. Sabía que el destino del hombre blanco estaba sellado, no porque él lo hubiera buscado, sino porque sus propias acciones lo habían llevado hasta ahí. El hombre blanco intentó aferrarse a su última carta. «Vamos, jefe, no fue nada serio», dijo con un tono casi suplicante. Pero el hombre de traje no mostró ninguna señal de cambiar de opinión. Al contrario, su expresión se volvió aún más severa. «No me llames jefe», respondió con frialdad, y en ese momento, el agresor entendió que no había escapatoria.
El vagón comenzó a reducir la velocidad mientras se acercaba a la siguiente estación. Los pasajeros supieron que algo importante estaba a punto de suceder. Algunos incluso se inclinaron ligeramente hacia adelante, sin querer perder ni un segundo de lo que estaba por venir. El hombre blanco, por primera vez en su vida, sintió el peso de las consecuencias reales. Cuando las puertas del vagón se abrieron, el hombre de traje señaló la salida con la cabeza. «Vamos, ahora». No era una sugerencia, era una orden, y el agresor lo supo de inmediato. Sus manos temblaron ligeramente mientras se ponía de pie. Su arrogancia, su seguridad, su burla, todo había desaparecido. Y al dar su primer paso fuera del vagón, supo que lo peor aún estaba por venir. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos resonó como un eco dentro de la estación. El hombre blanco sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba de pie en la plataforma, junto al hombre de traje, pero esta vez, sin la presencia de los pasajeros que antes lo rodeaban. Miró a su alrededor con desesperación, como si aún pudiera encontrar una salida a la situación. Pero no había ninguna. La mirada firme de su jefe le confirmaba que aquello no se iba a quedar en una simple advertencia. El silencio entre ambos era abrumador. El agresor se humedeció los labios y trató de forzar una sonrisa. «Mira, no hay necesidad de hacer una escena por esto. De verdad fue solo una broma. No pensé que él se lo tomaría así». Su voz sonaba nerviosa, casi como un niño atrapado en una mentira. Pero su jefe no mostró ninguna reacción. No había rabia en su expresión, ni tampoco impaciencia. Solo una calma fría que hacía que la situación fuera aún más angustiante. El hombre blanco se sintió sofocado. Aquella actitud le resultaba insoportable, porque significaba que todo ya estaba decidido. No había una discusión que ganar, no había una salida ingeniosa que lo ayudara a salirse con la suya. Sabía que cada palabra que decía solo lo hundía más. Entonces, probó otra estrategia. «Vamos, jefe. Yo siempre he sido un empleado ejemplar. ¿Realmente vas a castigarme por una tontería?». Su tono ahora tenía un matiz de súplica, como si tratara de apelar a la lógica de su superior. Pero su jefe lo interrumpió con una sola pregunta. ¿Tontería? La frialdad con la que pronunció aquella palabra hizo que el hombre blanco se tensara. Su jefe avanzó un paso, acortando la distancia entre ellos. «Dime, si alguien hubiera hablado así de ti, ¿también lo llamarías una tontería?». La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como una sentencia. El hombre blanco desvió la mirada, sintiendo por primera vez el peso real de lo que había hecho. Su jefe cruzó los brazos y suspiró, como si le diera una última oportunidad para reflexionar. «Siempre pensé que tenías potencial», dijo, con un tono que denotaba decepción. «Pero hoy me demostraste quién eres realmente, y eso, en nuestra empresa, no tiene cabida». Las palabras cayeron sobre el agresor como un golpe seco. Sintió un nudo formarse en su estómago. «Espera, jefe. No digas eso. Puedo arreglarlo. Puedo disculparme». Su voz ahora sonaba quebrada, desesperada. Pero ya era tarde. El hombre de traje sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a escribir un mensaje, sin siquiera mirarlo. «No es necesario. No trabajarás más con nosotros». Aquella frase fue como un balde de agua helada. El hombre blanco sintió que su mundo se derrumbaba en un instante. Su estabilidad, su estatus, todo lo que creía tener asegurado, se esfumaba frente a sus ojos. Intentó aferrarse a algo, cualquier cosa que pudiera revertir la situación. «No, puedes despedirme por esto», exclamó con frustración, su voz ahora teñida de rabia. «No es justo». Su jefe levantó la mirada y arqueó una ceja. «¿No es justo?», repitió con ironía. «¿Sabes cuántas veces personas como él han tenido que soportar humillaciones como la que le hiciste? ¿Sabes cuántas veces han tenido que bajar la cabeza y fingir que no les afecta, solo para no perder su empleo, su estabilidad, su dignidad?» El hombre blanco apretó los dientes, sin saber qué responder.
Las puertas de otro tren se abrieron a pocos metros de ellos, y los pasajeros comenzaron a bajar. Pero para el agresor, el ruido del mundo exterior se había desvanecido. Solo podía escuchar su propio pulso acelerado. Sabía que discutir era inútil, pero su orgullo le impedía aceptar su destino. «Esto es un malentendido», insistió, aunque ni él mismo creía sus palabras. «Yo no soy una mala persona». Su jefe guardó el teléfono en su bolsillo y lo observó por última vez. «Las acciones hablan más que las palabras», sentenció. Luego, sin decir más, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la salida de la estación. El hombre blanco sintió que su garganta se secaba. Quiso llamarlo, pedirle otra oportunidad, pero su cuerpo estaba paralizado. Lo vio alejarse, y con cada paso que daba, su propia desesperación aumentaba. Se quedó solo en la plataforma, viendo cómo el mundo seguía su curso sin él. Las luces del metro parpadeaban sobre su cabeza, y el eco de los anuncios resonaba en la estación vacía. En su mente, todo se repetía una y otra vez. Las burlas, la risa, la humillación, y ahora, el precio de sus actos. Por primera vez, en su vida, entendió lo que significaba enfrentar las consecuencias. Pero el arrepentimiento llegó demasiado tarde. El hombre blanco se quedó allí, inmóvil, viendo cómo su jefe desaparecía entre la multitud. Su corazón latía con fuerza, su respiración estaba agitada y sus manos temblaban. Nunca imaginó que una situación así pudiera escaparse de su control de una manera tan humillante. Pensó en correr tras su jefe, en rogarle, en intentar alguna excusa más, pero en el fondo sabía que ya no había nada que pudiera hacer. Todo había terminado. Sintió una oleada de calor subir por su rostro. Miró a su alrededor, esperando que nadie lo estuviera observando, pero la estación de metro estaba más llena que antes. Decenas de personas pasaban junto a él. Algunas lo miraban de reojo, otras parecían haber presenciado todo. Un grupo de pasajeros murmuraba en voz baja mientras lanzaban miradas en su dirección. Se sintió desnudo, expuesto, como si el peso de la vergüenza lo aplastara. Apretó los puños, con rabia. No podía aceptar que su vida estuviera a punto de cambiar de una manera tan drástica, por algo que, según él, no había sido tan grave. Pero entonces, recordó la cara del joven asiático. Recordó la humillación en sus ojos, la forma en que había agachado la cabeza, tratando de ignorarlo. En su mente, esa imagen nunca había significado nada. Ahora, sin embargo, cobraba un nuevo sentido. Tragó saliva con dificultad y sacó su teléfono del bolsillo. Con dedos temblorosos, abrió su bandeja de mensajes y buscó el contacto de su jefe. Escribió rápidamente: «Jefe, por favor, hablemos. No fue mi intención ofender a nadie». Pero antes de presionar el botón de enviar, dudó. ¿Realmente iba a resolver algo con ese mensaje? ¿O solo quedaría peor? Miró la pantalla por unos segundos antes de soltar un suspiro y bloquear el celular. Las puertas del próximo tren se abrieron de golpe y un nuevo grupo de pasajeros comenzó a salir. Entre ellos, vio al joven asiático que había sido objeto de su burla. El chico levantó la vista por un momento y sus miradas se cruzaron. No hubo odio en sus ojos, no hubo venganza, ni satisfacción por ver a su agresor en esa situación. Solo había indiferencia, como si el hombre blanco no fuera más que una sombra en su vida. Aquello lo golpeó de una manera inesperada. Siempre había pensado que tenía el control sobre los demás, que sus palabras podían definir cómo alguien se sentía. Pero en ese momento, entendió que para el joven asiático, él no era importante. No era alguien digno de ocupar un lugar en su mente. Y eso, de alguna manera, lo hirió más que cualquier castigo. Se pasó una mano por el rostro y sintió el sudor en su frente. Ya no importaba lo que hiciera. No había marcha atrás. No tenía sentido justificar sus acciones, porque lo hecho estaba. Por primera vez, empezó a preguntarse si todo aquello realmente había sido solo una broma, o si había algo más profundo en su comportamiento.
algo que nunca se había detenido a analizar. El joven asiático se perdió entre la multitud y el hombre blanco sintió que su pecho se oprimía. No sabía qué hacer. No quería regresar a casa con la noticia de que lo habían despedido. No quería enfrentarse a su familia, a sus amigos, a nadie que pudiera preguntarle qué había pasado. Todo lo que quería en ese momento era desaparecer. Pero la vida no le ofrecía esa opción. Se apoyó en una de las columnas de la estación y cerró los ojos por un momento. Su mente viajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una solución, un plan, una forma de revertir todo. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. No había más oportunidades. No había nada que pudiera hacer para cambiar el resultado. Solo le quedaba enfrentar la realidad y aceptar las consecuencias. El anuncio del siguiente tren sonó por los altavoces. Miró la vía, las luces del túnel iluminando la estación. Con un último suspiro, se puso en pie y caminó lentamente hacia la salida. No tenía un destino claro, no tenía un plan, pero sabía que, a partir de ese día, su vida nunca volvería a ser la misma. El aire frío de la ciudad golpeó su rostro en cuanto emergió de la estación de metro. La multitud caminaba apurada, indiferente a su existencia, como si el mundo simplemente continuara girando sin importar lo que acababa de ocurrir. Se detuvo en la acera por un momento, sintiendo que sus piernas temblaban. Quiso creer que todo era una pesadilla, que en cualquier momento despertaría y volvería a su vida normal. Pero no, la realidad seguía ahí, cruel e inamovible. Miró a su alrededor, buscando algo que lo anclara, un punto de referencia que le diera dirección. Sus ojos se posaron en una cafetería al otro lado de la calle. Siempre pasaba por ahí cuando iba al trabajo, pero nunca había entrado. Ahora, sin rumbo, decidió que era un buen lugar para pensar. Se abrió paso entre los peatones y cruzó, sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. El sonido de la campanilla en la puerta lo recibió al entrar. El aroma a café recién hecho le recordó las mañanas en la oficina, cuando todo en su vida parecía estar en orden. Ahora, esa sensación era un eco distante. Se acercó al mostrador y pidió un café negro, sin siquiera mirar al cajero a los ojos. Mientras esperaba, sacó su teléfono y lo desbloqueó. Su pantalla estaba llena de notificaciones, mensajes de compañeros de trabajo, llamadas perdidas de su jefe. No se atrevió a abrir ninguna. Tomó su café y se sentó en una mesa, junto a la ventana. Afuera la gente seguía con sus vidas, ajena a su desgracia. Bebió un sorbo y sintió el amargor recorrer su garganta, como un reflejo del momento que vivía. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Hace unas horas, él era un hombre con trabajo, con un futuro asegurado. Ahora, era solo un tipo más en la ciudad, perdido, sin saber qué hacer. Sacó su teléfono nuevamente y comenzó a deslizar su dedo por la pantalla, pero sin prestar atención a nada. Su mente estaba en otro lugar. Volvió a pensar en el joven asiático, en su mirada impasible, en cómo al final, el verdadero derrotado había sido él mismo. Algo dentro de él se removió con incomodidad. ¿Por qué le afectaba tanto? ¿Por qué sentía que, más allá del despido, había algo más profundo en todo esto? Un par de hombres entraron a la cafetería, riendo, hablando en voz alta. Eran jóvenes, bien vestidos, probablemente salían de sus oficinas para un descanso. Snow sentaron en una mesa cercana y sin querer, escuchó parte de su conversación. Uno de ellos hablaba sobre un colega que había sido despedido por una tontería. El otro soltó una carcajada y dijo, si lo echaron, seguro se lo merecía. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Apartó la mirada y se hundió en su asiento. ¿Realmente se lo merecía? Hasta ese momento, se había convencido de que todo había sido un castigo exagerado, que su jefe había reaccionado de manera impulsiva. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente había cruzado una línea que nunca debió cruzar? Pensó en todas las veces que se había burlado de otros, en cómo había disfrutado de ese falso poder. Por primera vez,
se permitió preguntarse si había estado equivocado todo el tiempo. Su café se había enfriado y sus pensamientos eran cada vez más caóticos. Se llevó las manos al rostro, sintiendo la presión en su cabeza. Sabía que de nada servía lamentarse, pero no podía evitarlo. La incertidumbre lo devoraba por dentro. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa con impaciencia. Necesitaba hacer algo, tomar una decisión. Pero, ¿cuál? ¿Seguir negándolo todo o enfrentar la verdad? Miró su reflejo en el cristal de la ventana. No se reconocía. No era solo el cansancio o la desesperación, era algo más profundo. Una grieta en su identidad, una revelación que no estaba preparado para aceptar. Respiró hondo y sacó su billetera. Buscó un billete y lo dejó sobre la mesa antes de ponerse de pie. No sabía exactamente a dónde iba, pero sentía que debía moverse. Salió de la cafetería sin mirar atrás, con el corazón latiéndole en el pecho. Afuera, la ciudad seguía avanzando sin esperarlo. Se ajustó la chaqueta y comenzó a caminar. Tal vez, solo tal vez, aún había algo que podía hacer antes de que fuera demasiado tarde. El viento helado de la tarde cortaba su rostro mientras caminaba sin rumbo por las calles iluminadas por los faroles. Cada paso se sentía pesado, como si la culpa misma se aferrara a sus tobillos, impidiendo que avanzara con libertad. Su mente revivía una y otra vez el momento exacto en el que su jefe pronunció aquellas palabras que lo dejaron sin empleo. No era solo la humillación pública, era la certeza de que todo había cambiado para siempre. Llegó a una pequeña plaza y se dejó caer en una banca de madera. Frente a él, una fuente con agua cristalina reflejaba las luces de la ciudad. Observó a las personas pasar, riendo, charlando, ajenas a su tragedia. Se preguntó cuánto tardarían en olvidarlo en la oficina, cuánto tiempo pasaría antes de que su nombre dejara de ser mencionado en los pasillos, reemplazado por otro escándalo, otro chisme sin importancia. Sacó su teléfono del bolsillo y miró la pantalla. Las notificaciones seguían acumulándose. Mensajes de sus compañeros de trabajo, algunos de sorpresa, otros de burla velada. Respiró hondo antes de abrir uno de ellos. Era de un colega con quien solía salir a beber después de largas jornadas laborales. No puedo creerlo. ¿De verdad te pasó eso? La gente está demasiado sensible hoy en día. Sintió una punzada en el pecho. ¿Era eso lo que pensaban de él? Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Siempre se había visto a sí mismo como un tipo simpático, alguien que sabía cómo moverse en cualquier ambiente, cómo bromear sin que nadie se ofendiera. Pero ahora se daba cuenta de que nunca se había detenido a considerar cómo sus palabras afectaban a los demás. Aquella burla en el metro había sido la gota que colmó el vaso, pero ¿cuántas otras veces había sido igual de cruel sin darse cuenta? Pensó en el joven asiático, en su expresión inmutable mientras soportaba la humillación pública. No había respondido, no había gritado, no había intentado defenderse. ¿Cuántas veces habría pasado por algo similar? Quizás para él, ese tipo de situaciones eran tan comunes que ni siquiera le sorprendían. Ese pensamiento lo hizo sentir aún peor. Mientras para él todo esto era una crisis que le destrozaba la vida, para el joven tal vez solo había sido otro día más. De repente su teléfono vibró con una nueva notificación. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con el ceño fruncido y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sé quién eres. Sé lo que hiciste. Espero que aprendas la lección. Se quedó mirando la pantalla, inmóvil. ¿Quién podría haberle enviado eso? ¿Era una amenaza? ¿O simplemente alguien recordándole que ya no tenía escapatoria? Se levantó de la banca y comenzó a caminar de nuevo, esta vez con más prisa. Sentía una sensación extraña en el pecho, una mezcla de ansiedad y paranoia. Miró a su alrededor, preguntándose si alguien lo estaba observando. La idea de que su error se había vuelto tan público lo hacía estremecer. Había videos circulando en redes sociales. Se había convertido en el rostro de la vergüenza. Aceleró el paso
y entró en una calle menos transitada. Necesitaba pensar. Necesitaba aclarar su mente. Pero los pensamientos lo asediaban sin piedad. Si todo el mundo ya sabía lo que había hecho, si su nombre estaba manchado, ¿qué le quedaba? No tenía trabajo, no tenía reputación. ¿Quién confiaría en él ahora? Su carrera estaba arruinada. De repente, su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Esta vez solo contenía un enlace. No quería abrirlo, pero su curiosidad fue más fuerte. Pulsó la pantalla y lo llevó a una publicación en redes sociales. Era un video. El video. Ahí estaba él, en el metro, riéndose de Lima, joven asiático, haciendo gestos, creyéndose gracioso. Su jefe interviniendo, la mirada de los pasajeros. El momento exacto en el que su destino cambió para siempre. El video tenía miles de comentarios. Muchos se burlaban de él, otros lo insultaban, algunos incluso lo amenazaban. Su rostro estaba en todas partes, su nombre siendo mencionado por extraños que nunca lo habían visto en su vida. Sintió el peso del mundo caer sobre sus hombros. Ya no era solo un hombre que perdió su empleo. Ahora, era una historia viral, un ejemplo de lo que no se debe hacer, y lo peor era que no había forma de escapar. Se quedó mirando la pantalla del teléfono, incapaz de apartar los ojos del video que lo había condenado. Los comentarios seguían acumulándose, cada uno más cruel que el anterior. Algunos lo llamaban racista despreciable, otros simplemente se reían de su desgracia. No importaba cuánto se esforzara en encontrar una justificación para lo que había hecho, la realidad era clara. Lo habían convertido en el villano de la historia, y quizás, por primera vez, entendía por qué. Suspiró con pesadez y bloqueó la pantalla, pero el reflejo del cristal en la marquesina del metro le devolvió su propia imagen. Sus ojeras se marcaban con fuerza bajo los ojos, su piel parecía más pálida de lo normal, y la tensión en su mandíbula lo hacía ver aún más rígido. Esa no era la imagen del hombre seguro de sí mismo que solía ver cada mañana en el espejo, era la imagen de alguien derrotado. Sus pasos lo llevaron hasta un bar de esquina, uno de esos que siempre están llenos de oficinistas buscando olvidar sus problemas en un vaso de alcohol. Empujó la puerta y entró, sintiendo el aroma a licor, barato y cigarrillo impregnado en las paredes. Se sentó en la barra y pidió un whisky doble, esperando que el calor de la bebida quemara el nudo en su garganta. No sabía qué hacer, no sabía cómo arreglar esto. Tomó un sorbo y sintió el ardor recorrerle la garganta, pero ni siquiera eso pudo distraerlo del remolino de pensamientos que lo atormentaban. Volvió a sacar el teléfono, aunque sabía que no debía hacerlo. La curiosidad y el miedo se mezclaban en su interior. Abrió de nuevo las redes sociales y ahí estaba, su nombre, su cara, su error amplificado por miles de usuarios dispuestos a lapidarlo sin piedad. Se preguntó si valía la pena intentar defenderse, explicar que no había sido su intención ofender a nadie, que solo había sido una broma mal interpretada. Pero, ¿de qué serviría? Nadie estaba dispuesto a escuchar su versión. La gente ya lo había juzgado, lo había sentenciado y lo había condenado. No importaban sus años de trabajo ni su reputación anterior. Ahora solo era el tipo racista del metro. Y eso era todo lo que el mundo recordaría de él. Una carcajada irónica escapó de sus labios. Nunca pensó que su vida pudiera derrumbarse en cuestión de horas. Ayer era un hombre respetado en su oficina, con un futuro asegurado y la confianza de su jefe. Hoy, era un paria, alguien que nadie quería cerca. ¿Y si esto iba más allá? ¿Y si las cosas empeoraban? No sería el primero en perderlo todo por un escándalo en internet. El cantinero le sirvió otra copa sin que él la pidiera, como si pudiera leer en su expresión lo destrozado que estaba. A su lado, una pareja hablaba, en voz baja, pero él alcanzó a escuchar su conversación. Estaban comentando sobre el video. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si lo reconocían? ¿Y si alguien más en el bar también lo había visto y se daba cuenta de que era él? Se puso de pie de golpe, dejando algunos billetes sobre la barra y saliendo del local con pasos apresurados. La paranoia lo envolvía.
como si cada persona que pasaba junto a él supiera quién era, y lo estuviera juzgando en silencio. Miró alrededor, sintiendo que el aire se volvía más denso. No podía seguir así. Necesitaba hacer algo. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Pedir disculpas? ¿Intentar limpiar su imagen? ¿Desaparecer por un tiempo? Ninguna opción le garantizaba que todo se olvidaría. Su error quedaría grabado en internet para siempre, una marca imborrable que lo seguiría a donde fuera. Se apoyó contra una pared, cerrando los ojos y respirando hondo. De repente, sintió el teléfono vibrar en su mano. Un nuevo mensaje. Abrió con el corazón acelerado y su pulso se detuvo por un instante. Era su ex jefe, y el mensaje era breve, pero contundente. Tenemos que hablar. Urgente. El mensaje de su ex jefe lo dejó paralizado por unos segundos. No había ningún tono conciliador en esas palabras. Tenemos que hablar. Urgente. No decía más, pero el peso de la frase le cayó como una piedra en el pecho. ¿Sería una nueva humillación? ¿Un reproche? ¿O acaso una última oportunidad para enmendar su error? No tenía idea. Lo único claro era que no podía ignorarlo. Respiró hondo antes de responder con un simple ¿dónde nos vemos? No tardó en recibir la ubicación de un café en el centro, un lugar discreto, lejos de la oficina donde todo se había desmoronado. Miró la dirección con el ceño fruncido. ¿Por qué ahí? No tenía sentido, pero no estaba en posición de cuestionar nada. Se metió el teléfono en el bolsillo y comenzó a caminar con pasos apresurados. A medida que avanzaba, su mente no paraba de proyectar los peores escenarios posibles. Quizás su ex jefe solo quería regodearse en su ruina, darle un discurso moralista sobre cómo sus acciones lo habían llevado hasta ahí. O tal vez iba a ofrecerle un consejo, algo que pudiera ayudarlo a salir de la situación en la que se había metido. O, en el peor de los casos, tal vez había más consecuencias que él aún no conocía. Llegó al café con la boca seca. Sus ojos recorrieron el lugar hasta que lo vio. Su ex jefe estaba sentado en una mesa al fondo, con los brazos cruzados y una expresión difícil de leer. No parecía furioso, pero tampoco amigable. Se acercó con pasos inseguros y se sentó frente a él sin decir nada, esperando que fuera el otro quien rompiera el silencio. «Espero que entiendas la magnitud de lo que hiciste», dijo el ex jefe, entrelazando los dedos sobre la mesa. No había enojo en su voz, solo decepción. Una decepción que dolía más que cualquier grito. No solo arruinaste tu imagen, arrastraste a la empresa contigo. Nos hemos visto obligados a hacer un comunicado oficial, y créeme, no ha sido fácil manejar esta crisis. Él tragó saliva, sintiendo que la vergüenza lo ahogaba. No se había detenido a pensar en el impacto que su comportamiento había tenido en otros. Su despido había sido público, pero eso no significaba que la empresa quedara exenta de las críticas. De repente, entendió algo que hasta ahora no había querido aceptar. Su error no solo lo afectaba a él. «Sé que no hay excusas», murmuró, sintiéndose diminuto ante la mirada de su ex jefe. «No sé qué decir, solo lo lamento». El hombre suspiró recargándose en la silla. Por un momento, pareció medir sus palabras antes de hablar. «¿Lamentas lo que hiciste o lamentas que te hayan expuesto?», preguntó con frialdad. No supo qué responder. Durante días había estado consumido por la humillación, por el miedo a ser rechazado, pero ¿realmente se había detenido a pensar en cómo su actitud había afectado a la persona que había humillado? Su silencio fue suficiente. Respuesta. Su ex jefe negó con la cabeza y deslizó un sobre hacia él. «Te sugiero que lo leas con atención», dijo, levantándose de la mesa. «Es tu última oportunidad para hacer algo bien en todo este desastre». Lo vio salir del café sin mirar atrás, miró el sobre con el ceño fruncido y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta, y al leer las primeras líneas, sintió que el mundo se le venía abajo. Al leer las primeras líneas de la carta, sintió que su estómago se retorcía. Las palabras escritas en tinta negra eran más duras de lo que jamás hubiera imaginado. No era una carta de perdón,
ni siquiera un aviso. Era una sentencia. Su ex jefe le había dado un ultimátum. Tenía que hacer un acto público de disculpas, no solo por sus acciones en el metro, sino por todo lo que su comportamiento había arrastrado. Las malas críticas hacia la empresa, las consecuencias sobre la imagen del equipo y, lo más doloroso, el impacto sobre la comunidad a la que había ofendido. El tono de la carta era claro, sin lugar a dudas. O pedía perdón de manera sincera, frente a todos, o el camino de regreso sería imposible. Sintió el peso de la decisión caer sobre sus hombros. Durante días, había tratado de escapar de la verdad, de la necesidad de confrontar lo que había hecho. Ahora, con esa carta en mano, ya no había escapatoria. El ultimátum era irremediable. Si en algún momento pensó que podría salir de esa situación sin consecuencias, se había equivocado. El hecho de que su ex jefe lo hubiera citado en público para hablar de todo esto solo significaba una cosa. La humillación era ahora una parte irremediable de su vida. A pesar de la presión, algo dentro de él le decía que había una oportunidad en medio de todo ese caos. No era solo una cuestión de orgullo, ni de salvar su empleo, sino de redención. Aunque el camino hacia la recuperación de su honor sería largo y difícil, había algo dentro de él que no podía ignorar. El deseo de cambiar, de aprender de su error. Por primera vez se dio cuenta de que pedir perdón no era solo un acto de sumisión, sino de madurez. Las palabras de su ex jefe retumbaban en su mente. No me importa si lo haces por miedo o por arrepentimiento. Lo que importa es que lo hagas, y lo hagas bien. Era claro que no había espacio para excusas. Este acto de disculpa debía ser auténtico, o no valdría de nada. No podía permitir que su ego le impidiera hacer lo correcto. La vergüenza que había sentido era insignificante comparada con la humillación pública que había causado. Pensó en todo lo que había perdido en tan poco tiempo. Su reputación estaba dañada, pero había algo más. Su imagen ante él mismo. Miró su reflejo en la ventana del café, sin reconocer a la persona que veía. ¿Cómo había llegado a ser alguien tan indiferente? El hombre que antes de este incidente pensaba tener el control sobre todo, ahora se sentía completamente vulnerable. Este momento, tan decisivo, le dejó claro que nada en su vida volvería a ser igual. El café, ahora vacío de personas, parecía un escenario donde él era el único actor. Respiró hondo y comenzó a pensar en las palabras que podría decir. No podía simplemente presentarse y decir unas palabras vacías. Tendría que ser algo genuino, un mea culpa que llegara al corazón de todos los presentes. Después de todo, las disculpas nunca debían ser simples, debían ser profundas. Necesitaba hacer esto bien, no solo por su futuro, sino por la persona a la que había humillado. Miró el reloj. El evento donde tendría que ofrecer su disculpa se celebraría en unas horas, y el miedo crecía en su interior. Pero al mismo tiempo, la oportunidad de enmendar el daño le dio un poco de esperanza. Si al menos lograba que las personas entendieran que su arrepentimiento era real, tal vez podría empezar a reconstruir su vida. Esta no era solo una lección sobre lo que hizo, sino sobre la importancia de la empatía. Llegó el momento. El lugar estaba lleno de personas, algunas conocidas, otras simples observadoras, pero todos con los ojos fijos en él. El silencio era palpable. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y por un momento se sintió paralizado, incapaz de hablar. Pero entonces recordó lo que había leído en la carta. La oportunidad de redención solo sería válida si tenía el valor de enfrentarlo, de demostrar que su arrepentimiento no era solo una formalidad, sino una necesidad profunda de corregir su error. Avanzó hacia el centro de la sala. Las palabras que había ensayado en su mente comenzaron a fluir. Miró al público, no como a una multitud distante, sino como a personas que, al igual que él, tenían sus propias luchas y errores. De repente, no sentía vergüenza, sino responsabilidad. Cada palabra que pronunciaba parecía liberarlo un poco más. Al terminar de hablar, un silencio sepulcral llenó la sala. Durante un momento, nadie se atrevió a romperlo. No sabía si su disculpa había sido suficiente, pero sabía que había sido sincera.
era todo lo que podía hacer. Y mientras las primeras reacciones comenzaban a emerger entre los presentes, una sensación de alivio, aunque tenue, lo envolvió. Sabía que, aunque no había vuelto a su antigua vida, había dado un paso hacia la reconstrucción de su integridad. El ambiente en la sala estaba cargado de tensión. Cada persona presente parecía estar esperando una reacción, una confirmación de que lo que había dicho no solo era sincero, sino que también era suficiente. El ex jefe, de pie frente a él, mantenía su mirada fija, sin mostrar emoción alguna. Era difícil decir si había aceptado sus palabras o si aún sentía que faltaba algo más. Pero, por alguna razón, no pudo evitar notar que las otras personas en la sala comenzaban a mirarlo de manera diferente. Algo había cambiado en sus expresiones. Algunos parecían sorprendidos, otros aliviados, y algunos, incluso, con un atisbo de comprensión. Esto, aunque minúsculo, era el primer paso hacia la aceptación. Se quedó allí, esperando, mientras el murmullo de las conversaciones entre los asistentes comenzaba a llenar el aire nuevamente. Fue un momento extraño, porque aunque la multitud estaba lejos de ser hostil, él sentía que estaba completamente solo. El simple hecho de haber hablado frente a todos, de haber puesto su arrepentimiento en palabras, había sido un acto de vulnerabilidad tan grande que la sensación de soledad no lo dejaba. De repente, deseó que todo eso fuera un mal sueño, que pudiera retroceder el tiempo y evitar esa espiral de vergüenza en la que se había metido. Sin embargo, sabía que no podía escapar. El daño estaba hecho, pero ahora estaba tratando de corregirlo. Su jefe finalmente rompió el silencio. No basta con pedir perdón, tienes que demostrarlo. Esta empresa y tus compañeros necesitan ver una verdadera transformación. Las palabras fueron duras, pero al mismo tiempo, algo dentro de él le hizo entender que eso era lo que necesitaba: escuchar. A pesar de la frialdad de su jefe, había una claridad en sus palabras que lo dejó pensando profundamente. En sus ojos, pudo ver que aún había una oportunidad, aunque difícil, de redimir lo irredimible. En ese instante, no se trataba de salvar su puesto, sino de salvar su honor y dignidad. Mientras su jefe hablaba, él recordó cómo todo había comenzado, cómo aquel día en el metro había dado rienda suelta a sus prejuicios, sin pensar en las consecuencias. La vergüenza que ahora sentía era indescriptible, pero había algo más: el deseo de aprender, de crecer como persona, algo que nunca había sentido tan fuerte como en ese momento. Sabía que esta experiencia no solo lo afectaba a él, sino también a su entorno, a su comunidad y a la empresa que representaba. Cada día que pasaba sin hacer algo significativo para corregir su error, lo alejaba más de la persona que quería llegar a ser. El ex jefe dio un paso hacia él y con un tono menos severo continuó: apreciamos que hayas dado este paso, pero ahora hay un camino por recorrer. No esperes que esto se solucione con una disculpa. Necesitas involucrarte activamente, mostrar con acciones lo que no pudiste expresar con palabras en el pasado. Las palabras fueron como un golpe directo, pero al mismo tiempo, le dieron una luz. Aquel no era el final, sino el principio de un proceso largo y complicado. Y en ese proceso, él sería el responsable de cambiar, de ser mejor. No había vuelta atrás. La sala de conferencias, que antes había estado llena de murmullos y miradas curiosas, ahora se había tranquilizado. El jefe no había terminado de hablar, pero el silencio lo envolvía todo, como si todos esperaran la siguiente acción que él tomaría. Todos los ojos seguían su movimiento, esperando una señal, una respuesta de su parte. A pesar de la incomodidad, de la tensión, él se sintió extrañamente empoderado. Las palabras de su jefe, aunque duras, lo habían hecho ver las cosas de otra manera. En lugar de sentirse derrotado, se dio cuenta de que aún había espacio para reconstruirse. El arrepentimiento, pensó, no solo debía manifestarse en palabras. Era necesario demostrarlo, vivirlo. Durante los días siguientes, se dedicó a observar y reflexionar sobre todo lo que había hecho mal. No se trataba solo de cambiar su actitud,
sino de transformar su forma de ver y tratar a los demás. Sabía que no podía cambiar de la noche a la mañana, pero debía comenzar. Y si quería que las personas lo creyeran, tendría que demostrarlo a través de acciones concretas. No más promesas vacías, ni más excusas. Durante esa semana, el ambiente en la oficina fue tenso. Sus compañeros, algunos de ellos sorprendidos, otros visiblemente desconfiados, lo miraban con recelo. Aún así, él no se dejó afectar por sus miradas. Sabía que las primeras impresiones no serían fáciles de borrar y que tendría que trabajar duro para ganarse la confianza nuevamente. En cada reunión, en cada conversación, trataba de ser más humilde, más respetuoso y, sobre todo, más consciente de sus palabras y acciones. Era un proceso doloroso, pero necesario. La oportunidad de demostrar que su arrepentimiento era genuino llegó rápidamente. En una junta importante, tuvo que tomar la palabra para presentar un proyecto. Sabía que esta era una nueva prueba, no solo para él, sino también para aquellos que lo observaban. Su primera intervención fue breve, pero estaba cargada de sinceridad. Habló con respeto, sin intentar ocultar la vulnerabilidad que sentía. Y aunque algunos seguían mirando con escepticismo, pudo sentir que algo había cambiado. Había logrado, aunque solo un poco, ganar el respeto de algunos. Pasaron los días, y aunque el camino hacia la redención era incierto, él comenzó a notar pequeños cambios. Las personas en la oficina lo miraban de manera diferente. Algunos incluso comenzaron a sonreírle, como si la barrera que él mismo había creado con sus acciones comenzara a desmoronarse. No era mucho, pero para él, ese pequeño gesto significaba el inicio de su transformación. Sabía que la verdadera prueba no sería solo ganarse el respeto de los demás, sino ganarse su propio respeto. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido, se dio cuenta de algo. Este momento en su vida, esta difícil lección, le había enseñado más que cualquier otra experiencia anterior. Aunque el precio que pagó fue alto, entendió que sin esa humillación pública no hubiera tenido la oportunidad de cambiar. Y aunque el proceso de reconstrucción fuera largo, al final sabría que valdría la pena. La vergüenza que había sentido en ese instante ahora se convertía en la fuerza que lo impulsaba a ser una mejor versión de sí mismo. La semana siguiente fue crucial. Después de la intervención de su jefe, él había comenzado a cambiar sus hábitos, a reflexionar sobre cada palabra que pronunciaba y cada acción que tomaba. Pero sabía que las palabras no eran suficientes. El verdadero reto era mantener la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Había pasado tanto tiempo mostrando una versión superficial de sí mismo que ahora debía construir una nueva identidad desde los cimientos. A cada paso que daba, la presión aumentaba. Las personas que lo rodeaban no lo mirarían con los mismos ojos, al menos no de inmediato, pero eso no lo desanimó. Sabía que el tiempo sería su aliado si demostraba que sus acciones valían más que cualquier discurso. Ese lunes, cuando llegó a la oficina, el ambiente estaba cargado de una tensión silenciosa. Las miradas de sus compañeros se dirigían hacia él, algunas curiosas, otras con cierto desdén. Sin embargo, en lugar de sentirse incómodo, él comenzó a concentrarse en lo que debía hacer. Su jefe lo había dejado claro. Debía demostrar, con hechos, que estaba dispuesto a cambiar. Y sabía que cada interacción, cada proyecto, cada pequeño gesto contaría. Decidió no centrarse en lo que los demás pensaban, sino en lo que él podía hacer para convertirse en la persona que quería ser. Comenzó a tomar iniciativas en las reuniones, asegurándose de ser siempre el primero en hablar con respeto y seriedad. Trató de mostrar un enfoque más inclusivo, solicitando las opiniones de todos sus compañeros, independientemente de su cargo o nivel de experiencia. Había algo liberador en reconocer que su perspectiva no era la única válida. De alguna manera, esa humildad fue el primer paso hacia su verdadera transformación. Empezó a notar que las conversaciones en la oficina se volvían menos tensas, menos cargadas de desconfianza. Los colegas, aunque aún precavidos, empezaban a hablarle de manera más directa, sin la barrera invisible que había existido antes.
pero había días en los que las viejas costumbres se colaban sin que él lo notara. En un momento, en una junta importante, uno de sus colegas asiáticos presentó una idea que lo hizo sentir incómodo. La duda se apoderó de él, la inseguridad lo invadió. Quiso descalificar la propuesta, como solía hacerlo en el pasado, pero algo lo detuvo. En lugar de rechazar la idea, hizo una pausa y la analizó con más profundidad. Recordó sus promesas, recordó las palabras de su jefe, recordó la vergüenza que había sentido. Decidió ser diferente, decidió escuchar y después de pensarlo, aprobó la propuesta con entusiasmo. La mirada de su compañero cambió y por un segundo, él pudo ver que algo había cambiado en su relación. El proceso de transformación no fue fácil. No se trataba solo de comportarse de una manera diferente en las reuniones. A veces en su cabeza surgían pensamientos que quería reprimir, prejuicios que no desaparecían de inmediato. Sin embargo, cada vez que se enfrentaba a esos pensamientos, elegía cambiarlos por algo positivo. Esto no era solo una lucha externa, era una batalla interna, y a pesar de los momentos difíciles, comenzó a darse cuenta de que cada pequeño esfuerzo lo acercaba más a la persona que deseaba ser. Sabía que el camino sería largo, pero también entendió que valdría la pena. Durante el siguiente mes, sus compañeros empezaron a notar el cambio. Un día, al salir de una reunión, una de sus colegas se acercó y le dio las gracias por su actitud. Le dijo que apreciaba su esfuerzo por ser más inclusivo y respetuoso. Fue un momento significativo. No era una gran victoria, pero para él, ese pequeño gesto de reconocimiento fue suficiente para confirmar que estaba en el camino correcto. A veces, las pequeñas victorias son las que realmente marcan la diferencia. A medida que pasaban las semanas, la confianza entre él y sus colegas fue creciendo. Ya no sentía que debía demostrar nada a nadie. Más bien, estaba demostrando algo a sí mismo. Había aprendido que la verdadera transformación no dependía de lo que los demás pensaran de él, sino de lo que él pensaba de sí mismo. Sus viejos prejuicios, aunque no desaparecieron por completo, ya no dominaban su vida. Había aprendido a cuestionarlos y a reemplazarlos por empatía y comprensión. Sin embargo, el cambio no fue instantáneo. Hubo momentos en los que sintió que recaía en viejos patrones, que su mente volvía a esos lugares oscuros que tanto había luchado por abandonar. A veces, el estrés del trabajo lo hacía dudar de su capacidad para cambiar. Pero cada vez que esto ocurría, se detenía, respiraba profundamente y recordaba por qué había comenzado este viaje de transformación. No se trataba de ser perfecto, sino de ser mejor cada día. Ese pensamiento lo motivaba a seguir adelante, incluso cuando la tentación de volver a sus viejos hábitos era fuerte. Las interacciones con sus compañeros, especialmente con aquellos de diferentes orígenes, se volvieron más naturales. Ya no veía la diversidad como un obstáculo, sino como una fortaleza. Empezó a hacer preguntas, a aprender de sus experiencias, a interesarse genuinamente por sus vidas y perspectivas. Esto no solo enriqueció su entorno laboral, sino que también enriqueció su vida personal. A medida que ampliaba su círculo de relaciones, se dio cuenta de cuán valiosa es la diversidad, no solo en el trabajo, sino en todos los aspectos de la vida. Con el tiempo, las relaciones laborales en la oficina comenzaron a estabilizarse. Aquella tensión que había existido en los primeros días desapareció lentamente. Sin embargo, él no estaba buscando una aprobación o una validación externa. Lo único que le importaba era la paz interna que sentía al saber que había hecho todo lo posible por corregir sus errores y mejorar como persona. Ya no se trataba de hacer las cosas bien para impresionar a los demás, sino para sentirse orgulloso de sí mismo. Al final, el cambio que había experimentado no solo había mejorado su relación con sus compañeros de trabajo, sino que también lo había transformado como ser humano. Ya no veía el mundo a través de los ojos de los prejuicios, sino con una nueva perspectiva de respeto y empatía. Aunque el proceso había sido largo y desafiante, al final comprendió que las verdaderas recompensas vienen de la humildad
y el esfuerzo constante por ser mejor cada día. Ahora, cada vez que miraba a sus compañeros, no los veía como partes de una competencia, sino como individuos valiosos, cada uno con su propia historia y contribución, y aunque no podía borrar completamente los errores del pasado, sabía que había comenzado un nuevo capítulo, uno donde su corazón estaba más abierto y su mente más dispuesta a aprender. Su viaje de redención no había terminado, pero ahora lo veía con esperanza, sabiendo que poco a poco estaba construyendo la persona que siempre quiso ser. Omini. Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.